a mí me ha enseñado mucho a limitarnos, porque la norma jurídica limita el poder de los otros. Dice, mi derecho llega hasta acá cuando tu derecho aparece. Por eso es que esto es mío, pero hasta acá, en este momento. Y fija límites la norma jurídica, de acuerdo a Eduardo García Maínez, ¿no? Y entonces yo aprendí eso. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Biblioteca Central de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en relación al director Porfirio Hernández y su colaborador, el licenciado Salvador Sánchez. Y pues gracias por su invitación y por colaborar en esta ocasión recomendando el libro de Eduardo García Maínez. Mi nombre es Isauro Vázquez Carreño, tengo un doctorado en Derecho y por lo tanto pues agradezco a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca también haber contribuido a mi formación jurídica. Pero es muy importante este libro de Eduardo García Maínez, ya que nos lleva por el conocimiento del derecho y la técnica jurídica, en cuanto a que es un libro muy recomendable para la formación jurídica del estudiante de Derecho y que es una cabecera para el que estudia la maestría y el doctorado. Agradezco entonces su atención con la recomendación de este libro. El libro que más me ha apasionado en un despertar es el libro de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez. ¿Por qué? Porque considero que es la base del conocimiento del derecho, ¿no? Te va guiando el autor desde una simple, sencilla definición hasta un concepto más complejo. Pero no te dice el concepto complejo, sino que dice tú lo tienes que investigar, ¿no? Tú tienes que ser investigador del derecho. Y solamente es una guía acerca de tú, como estudiante de Derecho, cuál es tu verdadera vocación hacia el derecho. Y este libro me costó en ese entonces 250 pesos, que son equivalente a 2.500 pesos en la actualidad, ¿sale? Entonces, esos 2.500 pesos que a mí me servían para alimentarme, digamos, un mes, yo tenía que dejar de comer y solamente pues venía yo a clases, me regresaba yo con hambre y a comer tortilla con sal y salsa ahí en la casa, porque yo fui campesino. Entonces, este libro era muy escaso también en aquel entonces, por eso su precio era demasiado alto, ¿sale? Pero para el que tiene ambición de cambiar su vida y ambición de comprender la realidad y vocación, como te decía yo, no hay límites para que nosotros podamos contribuir a nuestra necesidad y solventarla, ¿sí? Porque todos nosotros nos quejamos de nuestras necesidades, qué cosa es lo que me falta, pero no somos capaces de valorizar lo que tenemos, por eso es que somos pobres. Bueno, este libro es muy fácil de entender, porque te lleva de la mano. En el primer párrafo, por ejemplo, te dice, este libro se hace con la finalidad de tener una pequeña introducción acerca de lo que es el derecho. Y preguntamos qué es el derecho y empieza a explicar muy facilito, ¿no? Entonces no es necesario que tengas antecedentes de otros, sino que en el momento que se empieza a estudiar este libro, te va diciendo, ahora vete a esta lectura, vete a esta otra, no te conformes con lo que yo te estoy diciendo, sino que debes de dudar, porque por eso es una ciencia donde la duda entra y entonces tú te conviertes en investigador y tienes que decir, ¿por qué dice esto el autor? Y entonces entras a la investigación de los conceptos y dices que los conceptos y categorías están debidamente relacionadas con la explicación propia que tú vas a dar. El libro, aunque es de 1984, que dice él, bueno, la primera versión que yo conocí fue de 1982, ¿no? Pero ya en 1964 ya se había escrito ese libro. Entonces, todo lo que nos dice García Maínez nos va llevando de la mano como estudiantes
Y yo considero que la vocación es muy importante, ¿no? Porque aquí te encuentras con tu vocación. Una libertad de conocimiento. Leímos a Voltaire, por ejemplo, a John Locke, pero John Locke ya decía que cuando aparece el derecho, cuando alguien dijo, esto es mío, ¿no? Cuando aparece el derecho, pues el derecho aparece cuando el más fuerte se dice, yo te voy a dominar y quiero que hagas esto a favor mío. Hay un condicionamiento del más fuerte, ¿no? Por eso la norma jurídica dice que tiene una sanción. ¿Quién es el que tiene el poder? El Estado, ¿no? Y entonces el más fuerte es el Estado. Y cuando se habla de una limitación a la libertad, cuando todos los individuos ceden parte de su libertad al Estado, y entonces aparece el llamado Leviatán, ¿no? Y entonces dices, voy a estudiar a Hobbes, ¿sale? Pero supuestamente entonces este autor habla también del Estado, ¿verdad? Como parte de que representa a la coacción, a la fuerza, en relación a que el derecho lo que hace es contribuir a eliminar el caos, ¿no? O por lo menos a controlarlo. Y entonces dentro del caos se establece un orden que simple y sencillamente, pues lógico es que si el derecho es una creación humana, también debemos saber que la naturaleza está por otro lado, ¿no? Entonces debemos contribuir a que el derecho, desde el punto de vista sistemático, todas las teorías van cambiando, pero no podemos cambiar a la realidad en sí. Solamente la podemos limitar de acuerdo a nuestros conocimientos. Dice que el derecho se estudia desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la sistemática jurídica y de la técnica jurídica. ¿Qué significa la sistemática jurídica? Que tienes que aportar teorías y conceptos en relación a la investigación jurídica, ¿no? Y nos volvemos investigadores del derecho. Y es lo que dice García Maínez, te tienes que concientizar de que eres un investigador del derecho. Lo puede leer cualquier persona que tenga vocación para el derecho, ¿sí? Porque cuando ya empezamos a leer a mayor profundidad el derecho, pues si no es estudiante de derecho, que pues la formación del derecho es 5 años o 10 semestres, como se dice, pues lógico es que se va a quedar nada más a la mitad del camino. Las noches me siento a estudiar 2 horas diarias y así les he dicho, para ser un buen abogado necesitas leer 2 horas diarias fuera de tus tareas. Y si quieres ser un buen lector o un profesionista de ciencia, tienes que leer forzosamente 2 horas diarias, ¿sí? Pero haber aprendido la técnica, porque dice Eduardo García Maínez, si aprendes la sistemática pero no aprendes la técnica, pues andamos perdidos, ¿no? Porque para leer un libro se necesita una lectura rápida, luego subrayar el libro, luego venir a hacer una lectura un poco más completa, que dice voy a subrayar palabra por palabra de que no conozco, y una vez que ya hago eso, entonces explico con mis propias palabras lo que he entendido. Por eso dice García Maínez, tienes que aprender a explicar los conceptos, los términos jurídicos, ¿no? Y llenarte de ese lenguaje para que puedas expresar tu opinión desde el punto de vista natural y científico. Tenemos que aprender a no intervenir en las opiniones o en los diálogos de otros para que no nos digan chismosos. Solo cuando nos dicen, oye tú, Jorge, Juan, Luis, ¿qué opinas de esto? Entonces daremos nuestra opinión. Y la daremos si es que nos conviene dar opiniones. Porque si no, pues estamos a lo mejor hiriendo sentimientos ajenos y nos encontramos con conflictos, ¿no? ¿Y cuáles son sus actividades del abogado? Evitar conflictos, prevenir conflictos, ¿no? Y solucionar problemas, ¿sale? Y entonces eso es lo que no nos han dicho debidamente. Por eso nuestra actividad como abogados es interpretar la norma,
¿verdad? Pero no la vamos a poder interpretar si no sabemos, si no hemos leído otros autores. Buenos días, buenas tardes a todos los que en este momento nos están viendo. Yo vengo a recomendar el libro de Eduardo García Maínez, ¿verdad?, que fue la base para mis estudios de Derecho. En la actualidad tengo un doctorado en Derecho, soy investigador del Derecho, doy clases en la Facultad de Derecho en las ramas de filosofía, como es hermenéutica jurídica y epistemología jurídica. Entonces lo que hago es recomendar este libro porque yo siento que es la base del derecho, ¿verdad? Y si damos clases